Ya estábamos avisando con anterioridad que la segunda parte del tema de la Pascua la veríamos en este día. Cristo, la fiesta de la Pascua, y yo espero que esto le anime mucho, porque no solamente son las historias del pasado, como cantábamos hace un momento, sino es la expectativa de lo que esperamos como iglesia. Y voy a comenzar por eso con Apocalipsis 3:20, un pasaje muy conocido. Léalo conmigo, dice en Reina Valera 60. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué este pasaje? Si estamos hablando de la Pascua, si habíamos hablado de la Pascua, en donde mataron un cordero, se sacrificó el cordero y después la sangre se tiñó en los marcos de la puerta, ¿qué tiene que ver Apocalipsis 3:20 cuando es esta invitación solemne de entrar a él, cenar con él y él, nosotros con él? Esto nos demuestra algo muy importante. Estudiar los grandes temas bíblicos es inagotable. Y aquí es donde yo peleo y discrepo mucho con las personas, los predicadores que simplemente enseñan lo que tradicionalmente se enseña sin profundizar más allá. Y es que cuando nosotros profundizamos, nos damos cuenta que todos los temas ofrecen mucho más. Y la Pascua no es la excepción. En este día voy a demostrar que la Pascua fue dos cosas más. Un pacto de amor como si fuera matrimonial y un portal dimensional eterno. Déjeme comenzar primero con una nota, porque vamos a aclarar nuevamente algunas cosas que habíamos dicho anteriormente. La sangre puesta en los dinteles de las puertas judías fue justamente lo que hizo que el ángel de destrucción pasara de largo. ¿Se acuerda la palabra Pascua? Pesaj, que es traducido simplemente como pasar. Se siguió de largo. Simplemente no se detuvo y nadie murió en esas casas judías en esa noche previa de la salida de la tierra de Egipto, de ese tiempo de esclavitud. Así que la idea ahora, cuando nosotros vemos la Pascua después de los años, ya no solamente es evitar los hogares marcados con la sangre en los marcos de las puertas, de los dinteles, sino que ahora trae la idea de pasar y habitar dentro. Ya no seguirse derecho, de largo, evitando lastimar, sino ahora quedándose dentro de los hogares. Y esto es lo que vamos a estar mirando. La pregunta que tenemos que hacer y que tratamos de responder es: ¿qué celebró el Señor Jesús con sus discípulos en esa última cena? Porque parece que el gran conflicto proviene precisamente de no saber qué es lo que sucedió. Muchos dicen, es que se celebró la Pascua. Vamos a ver que no necesariamente. De hecho, ni siquiera era la fecha que estaba establecida. De tal manera que entonces responder esta pregunta va a ser muy útil para entender qué es lo que realmente está tratando Jesús con sus discípulos y que nosotros necesitamos entender. En primer lugar, voy a ir a esta frase que dice: en Cristo es la cena o pacto de amor. En Cristo, cuando vemos la última cena, en realidad lo que está pasando es un pacto de amor, una cena de amor. Voy a ir con Lucas 22:15, que dice en la Nueva Biblia Viva: Él les dijo, había deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes que sufran. Este es el anhelo del Señor Jesús. Cuando se reúne con ellos, Él les dice, había deseado muchísimo comer esta Pascua. Pero cuando vamos al original griego, no necesariamente dice esto. Aquí hay una conjugación de una palabra misma que se repite en dos ocasiones, que es epitumeo, que propiamente se tendría que traducir como con deseo he deseado. Obviamente para nuestro español es muy raro. ¿Cómo? Con deseo he deseado. Lo traducen simplemente he deseado muchísimo. Pero aquí lo que está presentando sobre todo es la idea de que hubiera querido el Señor hacerlo. La idea de hubiera deseado, hubiera querido celebrar esta Pascua, está implícito cuando está diciendo el Señor esta frase, que no se cumplió porque recordemos que el Señor Jesús cuando muere es la Pascua. Es decir, es antes de la Pascua cuando se da este evento que ellos celebraron en esa noche. Esa que se cumpliría al día siguiente. Por eso la frase final es muy importante, antes que sufra. Es decir, es un anhelo no cumplido. Él no lo pudo celebrar porque Él mismo, su cuerpo iba a ser ofrecido en la cruz, en sacrificio, porque Él mismo, Él era la Pascua misma.
Así que él tiene este anhelo, hubiera querido celebrar la Pascua, pero no lo logró. Ahora, ya explicamos que el Señor Jesús y los evangelistas están siguiendo un calendario distinto al judío. Recordemos un poco que para ese entonces estaba el calendario juliano, hecho por Julio César, pero también los judíos tenían su propio calendario, que era el calendario que había surgido en el siglo II, cuando llegó la influencia helenista, y hubo cambios drásticos, tanto que los esenios, que eran los verdaderos judíos ortodoxos, salen de Jerusalén en desacuerdo por ese nuevo calendario y se van a residir a ese lugar apartado de Qumran, en donde en 1947 se encontraron todas estas ruinas. Ellos tienen un calendario distinto. Es un calendario que no depende de las lunas, sino que depende simplemente de marcar correctamente los 364 días que tenía ese calendario, más un día que iban poniendo en determinadas ocasiones para ajustarlo. Ese calendario justamente parece que es el que está celebrando el Señor Jesús. Y eso es lo que sorprende, porque cuando nosotros vemos al Señor Jesús muriendo, según el calendario judío, ya lo explicamos, él murió un día antes de la Pascua judía. Imagínense que el judío hubiera logrado, los fariseos hubieran logrado que muriera el Señor Jesús en medio de la Pascua. Hubiera sido terrible. Tuvo que morir un día antes, cumpliendo qué calendario, el calendario esenio, el calendario ortodoxo judío. Así que a la pregunta de ¿celebró Jesús la Pascua con sus discípulos? Ya tenemos una respuesta inmediata. No puede de ninguna forma. No porque él mismo se había ofrecido, no porque tenía un calendario distinto, no porque no había, por ejemplo, no menciona la escritura que había un cordero allí para comer, no había hierbas amargas, no era la fecha. No, el Señor Jesús no celebró la Pascua. Y es que recordando que en la Pascua, esa que sucedió 1400 años antes de Cristo, Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. Allí encontramos una palabra clave para entenderlo. La palabra para entender el salir de la esclavitud es redimir. Redimir. La palabra redimir significa comprar esclavos. Así que la idea de cuando está saliendo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto es que alguien los compró y se los llevó. Los redimió. Redención. Esa es la idea. Ahora, no solamente se utiliza la palabra redención en asuntos de esclavitud, sino también en asuntos de necesidad. Nosotros en nuestra Biblia tenemos un libro así chiquito, después de Jueces, de los libros históricos, de hecho es el con el que cierra los libros históricos, que se llama Ruth. Ruth era una moabita, era una mujer que no era israelita y que fue a dar con la familia de Elimelech, uno de los que eran ascendentes rumbo al Señor Jesucristo y al Señor David, al rey David, que dice la palabra de Dios que uno de sus hijos, Malón y Kelión, habían muerto juntamente con Elimelech y habían dejado desamparado a Orfa, Ruth y a Noemí. A ver si me acuerdo correctamente. Estas tres personas, estas tres mujeres, para quedar viudas en ese entonces, era un asunto terrible, porque ellas no podían gestionar herencias, ellas no tenían derecho a la economía, sino que siempre dependían de un hombre. Así que estar viudas, estaban desamparadas completamente. Al regresar Ruth y Noemí a la tierra de Jerusalén, a la tierra de Belén, es una ironía, la palabra Belén significa casa de pan, y estaban en tiempos de sequía un poco antes. Dice que entonces ellas llegan a buscar y a mendigar propiamente en los campos, recogiendo lo que por ley les correspondía, que era todo lo que caía. Lo recogían y de esta manera sobrevivían. Hasta que encontraron a un hombre que se llamaba Booz. Booz era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí, la suegra de Ruth. Y entonces allí se da un hecho maravilloso en donde estas dos mujeres pueden ser redimidas por este hombre Booz y sacadas de esa situación de necesidad por medio de un matrimonio posible con Ruth la moabita. ¿Será así? Y aquí entonces nos está dando esta imagen de lo que significa redención. Redención es no solamente sacar de la esclavitud, sino también arroparlo dentro de un hogar para que tenga futuro, para que entonces pueda sobrevivir. Allí la figura del matrimonio está.
mezclada. Ahora, ponga atención. Hoy no vamos a hablar del matrimonio, pero va a ser muy útil hablar del matrimonio. Porque cuando nosotros vemos lo que está sucediendo en esa última cena, no lo sabemos, pero allí lo que se está repitiendo son la ceremonia de un matrimonio. Esto es sorprendente verdaderamente. Ahora, la figura del matrimonio es sumamente importante para la Biblia. Desde Génesis capítulo 2 encontramos la escena en donde Adán dice que mirando que era abierto su costado y sale una mujer. Allí está hablando entonces inmediatamente de la importancia del matrimonio que se va a suceder hasta nuestros días, que va a generar una serie de expectativas y simbolismos. Hay otro libro que también se llama El Cantar de los Cantares, ¿lo han leído? En donde se están alabando el novio y la novia mutuamente y se entremezclan en esa relación profunda e íntima de la sexualidad que tiene esta intención de figurar y simbolizar algo más grande, que es la unión espiritual. Esto es muy importante, porque cuando nosotros hablamos del hecho del matrimonio, a veces se reduce simplemente a pensar, bueno, es a tener hijos, pero no tiene mayor significancia aparentemente la relación sexual. Escuche, la relación sexual significa la estabilidad espiritual, significa la intimidad y la unión espiritual entre los esposos. Y esto está simbolizado por medio del Cantar de los Cantares en ese pequeño libro. La metáfora de esta intimidad es la profunda relación espiritual. Y, por ejemplo, dice en Génesis 2:24, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer con el esposo o con la esposa no lo puede hacer con el padre, no lo puede hacer con la madre. No pueden hacerse uno, por más amados que sean hijo e hija, por más que estén unidos con los padres o con la madre, nunca tendrá la calidad, nunca tendrá la profundidad de ser esposos, de ser una sola carne. El pastor Martín Pereda, ya fallecido, uno de mis profesores del seminario, insistía en esta pregunta y decía: si tuviera usted que elegir entre la vida de uno de sus hijos y su esposa, ¿a quién elegiría para salvar? Nos dejaba un momento pensando y él nos respondía: si usted pensó en su hijo o en su hija, ya está mal. Porque su responsabilidad es su esposo o su esposa. Bíblicamente, con quien está hecho una sola carne, es su esposo o su esposa. Y esto es un llamado de atención, porque en ocasiones vivimos y nos desvivimos por los hijos y le quitamos el tiempo al esposo o a la esposa sin darnos cuenta que estamos rompiendo el pacto de unión elemental de esta sociedad. Esta sociedad está sufriendo, no por hijos maleducados. Escuchen, sí, son muy maleducados muchos hijos. No, ¿sabe por qué está sufriendo? Por hogares, por matrimonios fragmentados. Por eso. Porque estamos enseñando y estamos dando la pauta a la siguiente generación de cómo no deberían de hacer las cosas. De cómo no deberían de suceder las cosas. La unidad en el matrimonio debe ser elemental. Si esta base de la sociedad se quiebra, la sociedad está como está. Así que inmediatamente nosotros nos damos cuenta de la importancia del matrimonio y que se va a ver reflejado precisamente en este acto que estamos viendo en esa última cena. Dice por último Oseas 2:16: al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Es una promesa en donde ya no será alguien ajeno a Dios, sino que diremos: ahora eres mi esposo. Aquí está la imagen. La imagen es la esposa, es la iglesia. Nosotros, todos los congregantes, los que esperamos por fe en Jesús, somos llamados primero la novia y después la esposa. El esposo es Jesucristo. Así que se van combinando las escenas y todos estos simbolismos que nos ayudan para entender. Ahora, aquí en medio de la boda hebrea, que es mencionada en esta última cena, en la última cena Cristo usa frases de otra fiesta, en este caso es de la boda hebrea. Aquí vemos por qué habíamos dicho anteriormente
el argumento de por qué la cena de última cena o la cena del Señor no era la sustitución de la Pascua. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Por más que R.C. Sproul diga que se redefinieron los elementos de la Pascua ahora en la cena del Señor, la respuesta es no, porque ni siquiera está celebrando la Pascua. Ese es el problema. Allí lo que está presentándose es otra festividad. En este caso es la boda hebrea. ¿Qué es lo que sucedía allí? Esto va a ser muy ilustrativo. Cuando llegaba el joven y ya había visto allí a la persona, a la mujer, a la doncella que quería él para sí, llegaba entonces con sus padres a pedir la mano en ese día y se servían dos copas. Una copa para ella y una copa para él. Y allí en medio de todos, o delante de todos, el novio recitaba lo siguiente: el vino de esta copa representa mi vida. Si la tomas, serás mía. Allí, si ella aceptaba la propuesta, la tomaba y entonces estaba formalmente desposada. No había que decir nada más. Ojo, aquí en este caso no había el noviazgo en donde nosotros tenemos esta costumbre. Y que miren que tenemos una falla de pronto allí en esto. Los noviazgos los tomamos para decir, pues vamos a ver si nos entendemos y si funciona. ¿Sabe cuál es el requisito del matrimonio? ¿Funciona o funciona? No vamos a ver si nos entendemos. Eso está de más, nos tenemos que entender. Esto tiene que funcionar. Por eso los hebreos no tenían noviazgos. Esto tenía que funcionar. Mire, duro golpe para nosotros que somos cabeza dura. Cuando estamos necios con que no, ya, esto ya se acabó. No, esto ya no se entiende. Esto tiene que funcionar. Por fuerza. Y vean cómo está contenido dentro de la Escritura. La nulidad del divorcio no está permitido. ¿Por qué? Porque somos símbolo de algo más grande. Somos símbolo de Cristo, que es el esposo, y la iglesia, que nunca se divorciará. No está permitido. Tiene que funcionar. Y aquí es donde entra, diríamos, la responsabilidad del esposo. El esposo se tiene que hacer cargo de la esposa. Porque Cristo se hace cargo de la iglesia. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque a veces hemos perdido esta visión. El joven, después de que habían tomado la copa, prometía lo siguiente: te amo tanto que estoy dispuesto a morir por ti y no beberé más vino hasta estar juntos. Vea la promesa. Hay dos implicaciones, dos pasajes que están allí y que no nos damos cuenta. Estamos hablando de cultura hebrea, pero miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:25. Dice, para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto, ser en cambio santa e intachable. Vea la lista que está mencionando. Dice que Cristo da su vida por su esposa, la iglesia, para hacerla santa e intachable, que no tenga ningún defecto. Atención, varones. ¿Para qué es nuestra vida como esposos? Para dar la vida por la esposa y hacerla santa e intachable. Nosotros que nos quejamos, ay, es que ya estoy harto, es mis mandones, mis gritones aquí. ¿Quién cree que tiene la culpa? ¿Quién cree que es el encargado de esa mujer? Es un llamado. Si no estamos comprometiéndonos a la labor de dirigirla, de poner el ejemplo, de ser santos, de estar unidos con Cristo, estamos fracasando. Dice el apóstol Pablo, repitiendo las palabras de la boda hebrea: te amo tanto que estoy dispuesto a morir por ti. La segunda frase, la que dice, y no beberé más vino hasta estar juntos, viene de Marcos 14:25. Otra versión en donde está hablando en la cena del Señor Jesús dice, les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Por qué está diciendo eso? Porque tiene en su mente la ceremonia de la boda hebrea. Aquí vamos descubriendo entonces estos pequeños detalles. ¿Qué es lo que sucedía entonces? Bueno, el joven se iba a juntar la dote. Iba a juntar la dote y también iba a construir
el lugar en donde viviría junto con su esposa. Aquí hay que aclarar algunas cosas. Cuando hablamos de la cultura hebrea, no vivía el varón con la suegra. La mujer, la novia, era llevada a la casa de los papás, a la heredad de los papás. No estoy dando ideas, solamente que tenemos que ser muy claros en que el novio tenía que ir hasta esta tierra, recibir la herencia de su padre y entonces comenzar a construir que sería la casa en donde viviría junto con su esposa. Y eso se tardaría al menos un año en donde él prometía regresar con su novia, un año en donde no se venían. Un año en donde la novia tendría que esperar pacientemente el regreso de su novio para decirle, ya tengo el lugar. Ahora, ¿se acuerdan de Juan capítulo 14? El Señor Jesús, después de la última cena, se lleva a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Y allí en el huerto de Getsemaní les dice esto. ¿Se acuerdan? Léalo conmigo en voz alta. Dice, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo el Señor? Son los pasos del amor hebreo. Les está diciendo, voy a prepararles lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Por supuesto que quiero ver la cara de los discípulos diciendo, ¿de qué hablas? ¿Nos vas a llevar? Porque en ese momento lo que seguía era el tiempo de la crucifixión y era el pastor y las ovejas se dispersarán. Era cuando todos los discípulos iban a tener temor de que ya se había acabado el movimiento, se habían acabado los milagros, se había acabado de seguir a ese hombre maravilloso llamado Jesucristo. Pero Él les dice, no, voy a prepararles lugar. Me van a dejar de ver solo un tiempo, pero voy a prepararles un lugar para que estemos juntos. En ese periodo se construía la casa en la propiedad del padre y escuche, esperaba la autorización de su padre para regresar. Hasta que el padre dijera, sí, ya está bien, no, ¿sabes qué? Le falta esto. Entonces el novio podía regresar por la novia. En ese periodo, ¿se acuerda usted de María y de José, los padres del Señor Jesús? Dice que ellos estaban desposados, estaban en ese periodo donde José se había ido precisamente a preparar la heredad. Y dice que estando en ese periodo, se halló con que María estaba embarazada. ¡Qué escándalo! Ahora, si usted lo sabe, una mujer que era hallada en adulterio o en fornicación, ¿qué le pasaba? ¿Se acuerda? Era lapidada, era apedreada. Así que José, dice la palabra de Dios en Mateo, que siendo un hombre justo, dice que no quiso infamarla. Y dice que se quiso ir solo. ¿Para qué? Para que le echaran la culpa a él. Tú la embarazaste y la dejaste. Vea qué tipo de personas escogió Dios para ser el padre de Jesús. Un hombre que va a cargar con la vergüenza, con el pecado, si es que existiera, de María, con tal de que ella no sea perjudicada. Sí, no se equivocó el Señor. Cuando nosotros vemos este tipo de personaje, decimos, Dios ya tenía previsto todo. Ya al final, un ángel le dijo a José, no te preocupes, eso es engendrado por Dios mismo, recíbela. Y ahí va el hombre. Gracias a Dios por ese bendito hombre, que parece que muere muy temprano, pero al final cumple con su cometido. Dice entonces en Mateo 25:1, vean la manera como se expresa la escritura. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Otra vez, la referencia a la boda hebrea. Ya está por llegar el novio, vamos a recibirlo con todas estas doncellas que eran las compañeras de la novia. El regreso de Cristo implicaría entonces algo muy importante: desechar un matrimonio anterior. Ahora, recordemos, el pueblo de Israel hasta ese entonces había sido llamado el pueblo de Dios, Israel, la Israel política, la Israel geográfica, pero no se consumó el matrimonio. ¿Cómo lo sabemos? Porque no llegó él a vivir con ellos. Tenía que regresar, le había hecho las promesas, le había hecho toda esta ceremonia y estaban en el tiempo del desposorio. Pero en ese tiempo fue hallada Israel infiel y adúltera.
Se había metido con los ídolos, se había metido con las naciones, se había metido con otros reyes. Lo único que tocaba era ser lapidada. Pero la misericordia de Dios se extiende y se le da oportunidad a que pueda reconsiderar. Ahora, aquí esto es muy importante, porque cuando nosotros hablamos del verdadero pueblo de Dios, que es la iglesia, porque allí está consumada la unión, Cristo ya vive con nosotros, ya habita en nosotros, ya habita en la iglesia, está consumado el matrimonio, implicaba entonces que el antiguo Israel tendría que ser desechado. ¿Qué pasó en el año 67 al 70? La Israel geográfica, la Israel estatal, tuvo que ser demolida. ¿Y cómo fue demolida? Por medio de esos lanzapiedras que tenían los romanos, que eran su especialidad. Durante años estuvo siendo lapidada hasta ser destruidas sus columnas, sus fortalezas y sus edificios, porque era la adúltera Jerusalén. ¿Qué había pasado con los creyentes? Se habían escapado, porque había sido dada la orden de que esperaran en otro lugar. Ahora, aquí estamos viendo entonces que allí dentro de la última cena está oculto una propuesta de matrimonio. Dice, por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, y de aquí salen los elementos para que nosotros entendamos esta historia, que dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Cuando habla de pacto, habla de matrimonio. Ese pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ahí está la Pascua. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa. ¿Se da cuenta? Dice el Señor: pero este es el nuevo pacto, el nuevo matrimonio que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta es la promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Miren, las cosas no funcionan con Israel, simplemente es pecadora, es necia. La llama uno de los profetas dromedaria, caliente, que nada más olfatea a un macho y va siguiéndolo. No pudieron, porque los elementos del antiguo pacto no alcanzaban. No alcanzaba a tratar de obedecer a Dios, no alcanzaba el esfuerzo humano, no alcanzaba la ceremonia ni los sacrificios. Solamente el nuevo pacto generaría oportunidades, y ese comenzaría con la cruz de Cristo y su sangre preciosa en lugar de la Pascua del Cordero. Así que cuando nosotros estamos mirando esto, nos damos cuenta de la implicación enorme, en donde no solamente el asunto del pacto está aquí implicado, sino también juntamente el matrimonio. Otro pasaje, Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 27, dice: vea las palabras, por cierto, la manera como se expresa el profeta. Pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia. Vean, allí está en la connotación del matrimonio. Esa es la labor del esposo. Y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Cuando usted y yo checamos, y ya vimos el pasaje de Efesios, en donde dice que el Señor Jesús da su vida para hacerla pura, limpia, para santificarla, intachable, son las mismas palabras de Ezequiel. Está hablando de pacto, está hablando de matrimonio. Así que la última cena está allí contenido cuidadosamente el nuevo pacto, el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Podemos decir entonces que el nuevo pacto es el contrato matrimonial entre Cristo y la iglesia. Pero habíamos dicho que eran dos cosas. No solamente es un pacto, lo que se está generando en esa última cena, sino también es la entrada a un portal dimensional. Voy a la frase que dice: en Cristo es el portal dimensional eterno. Portal. No pierda de vista esta frase. Cuando hablamos de la Pascua, por supuesto hablamos de un pase hacia otra cosa. El Señor Jesús en Juan capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente acerca de él:
Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Allí hay una conjugación. Ya entendimos que de pronto la Escritura tiene estos juegos literarios. Habíamos visto anteriormente epitumía, epitumeón, que es deseado con mucho deseo. Ahora encontramos algo semejante. Aquí se está mencionando una reiteración literaria que es Pesaj. Pesaj, que es Pascua, que es pasar. Está diciendo dejar este mundo y pasar al Padre. Pasar y pasar. Cuando nosotros vemos que la Pascua es la fiesta del paso, lo que está mencionando entonces en la Escritura, y va a dejar enfatizar, que es cambiar de un lado a otro. En este caso, de la esclavitud a la libertad. En el caso del matrimonio, del abandono a la redención. Así que lo que nosotros estamos viendo es un cambio drástico de situaciones, tal como lo mencionaba el profeta Ezequiel, en donde ellos no podían creer, no podían adorar, no podían ser fieles, porque tenían un corazón duro de piedra. Y ahora es la característica del nuevo pacto, tener un corazón tierno y receptivo. Ahora, recordando la mención de la Pascua, ¿se acuerda usted que después de sacrificar a este animal, el cordero, ellos tenían que realizar algo con la sangre? ¿Se acuerdan? Tenían que pintar los dinteles de la puerta, el marco de la puerta. Así lo dice Éxodo capítulo 12, versículo 13. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Ahí está Pesaj. Esta plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Ahora déjenme mirar esto. En Oriente las puertas son sumamente especiales. Para nosotros es un artículo en donde tiene una utilidad de entrar y de salir. Pero para Oriente tiene un simbolismo muy especial porque ellos consideran que son portales dimensionales. Entran a otra realidad, entran a otro mundo. Y es muy importante porque son la entrada sobre todo a la intimidad del hogar. Para pueblos orientales, en donde el hospedar es muy importante y sensible, ellos sin embargo tenían que tener bien claro a quién estaban hospedando, porque lo estaban dejando entrar dentro de la profundidad y de la intimidad del hogar. Así que ellos tenían que cuidar este asunto. Aquí presento un pequeño escrito, no sé si lo puse allí. En la antigua Siria se encontraron tazones en las entradas para poner sangre que proteja contra intrusos. En nuestra actualidad es lo mismo. ¿Ha visto usted, espero que no lo tenga, las cruces de palma que se ponen en las puertas? Se ponen los atrapasueños, se ponen estampas con imágenes, se ponen los espejos. ¿Para qué? Para proteger al hogar, para que no entren los malos espíritus y, si se puede, las malas personas tampoco entren. Tenemos entonces esto heredado precisamente de estas costumbres orientales. Dice el autor de donde saqué esto: tan importantes eran que un difunto no debía cruzar la puerta de salida, se debía sacar al difunto por la ventana o haciendo un hoyo en la propiedad, porque por esa puerta no podía salir. Esto lo vemos reflejado incluso también en los asuntos del templo. El sacerdote tenía que entrar por una puerta, pero no tenía que salir por la misma, tenía que salir por la otra, porque ellos tienen esta idea de portales dimensionales. Jesús por eso dijo en Juan 10:1: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora ya vamos entendiendo por qué lo está diciendo. Y todavía añade: yo soy la puerta de las ovejas. Más adelante lo va a decir: yo soy el único camino autorizado. Por mí, solamente por mí. No es por el esfuerzo, no es por el sacrificio, no es por la religión, no es por si es católico, si es cristiano, no. Es solamente por Cristo la entrada, en este caso, a la eternidad. Los portales siguen siendo tan importantes que, por ejemplo, traigo unos ejemplos. Está la puerta de Brandenburgo en Berlín, la puerta de Alcalá en España, el Arco de Triunfo en Francia, que nosotros vemos que no tienen nada atrás. Decimos: ¿y para qué son? Son portales dimensionales. Lo que están tratando de hacer entender es que es la entrada de bienvenida a la ciudad para que entre en la intimidad con sus habitantes. Nosotros aquí en Puebla tenemos ahí en los fuertes el arco, un arco que recientemente se le está dando otra vez importancia,
Y yo siempre preguntaba, ¿y para qué es eso? Bueno, tiene la intención de dar la bienvenida a los visitantes para entrar a la ciudad. Incluso hay un festejo, todavía se hace, cuando se da la llave de la ciudad a visitantes distinguidos. Es un honor que entre. Esto también, y esto no lo vamos a ver ahorita, tiene la connotación de la parusía, porque la parusía no solamente era la llegada de alguien importante, sino la entrada dentro del lugar y quedarse para habitar. Así que allí tenemos un poquito de conflicto para entender esto. Cuando hablamos de la Pascua, es la fiesta del paso. Va a pasar, pero ahora ya no de largo, para no matar a sus habitantes, sino para quedarse a habitar. Pasan de la esclavitud a la libertad. Y para quienes no tenían la sangre en los dinteles, significó la muerte del primogénito. Aquí llegamos a una conclusión. Quiere decir que esclavitud es igual a muerte. Si alguien no es liberado, entonces simplemente tiene una vida de muerte. Los israelitas pusieron la sangre del cordero para pasar a la libertad. Ahora, aquí hay un dato muy interesante que nosotros no alcanzamos a ver por causa de nuestro alejamiento cultural con estas historias. Los egipcios tenían la costumbre de poner en sus puertas jeroglíficos con oraciones e imágenes de sus dioses. Igual como sucede en muchos casos hoy. Así que la pregunta es, ¿y para qué servía la sangre? No solamente para señalar, sino para tapar las imágenes. Estaba Dios desde ese momento librándolos de estas imágenes, de estas ideas, de estas deidades alternativas, y estaba entonces generando un nuevo hogar propiamente. Estaba marcando el hogar ahora con una nueva mentalidad. Aquí es donde nosotros decimos, cuando tememos tanto lo que puedan hacernos en brujería y amarrar nuestra suerte, no sé con qué. Dice por eso el escritor Juan, el anciano, dice que nosotros, el maligno, no nos toca. Y esto es muy importante porque quiere decir que ha sido marcada nuestra vida con la sangre del Cordero. Hemos pasado de la esclavitud, de la muerte, a la vida, a la libertad. Es tan importante que nosotros, cada vez que vemos esta posibilidad y tememos, tenemos que recordar, esto no puede ser para nosotros. Nosotros nos hemos sido librados completamente del peligro de ser tocados por estas situaciones equivocadas. Esto se reiteró en Deuteronomio 6. Esto es muy interesante. Léalo conmigo en voz alta. Dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. No le voy a pedir que llegue y ponga unos versículos alrededor. A lo mejor sería bueno por testimonio. Pero no va a ser nada mágico. No, Dios no nos saca de algo mágico y místico para meternos ahora a una nueva situación. Porque la mayoría de cristianos a veces llegan en eso. Piensan que ahora tenemos más poder. Ya tenemos magia blanca cristiana. Dios nos ha librado de todo eso. De ninguna forma funciona de esta manera. Pero lo que está presentando aquí es ahora una versión distinta de un hogar que ha sido transformado desde los cimientos. Un hogar que ha sido marcado por la sangre del Cordero, porque ahora no solo protege, sino que pasa a habitar con ellos. Por eso con el pasaje que inicia, Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje está profundamente enraizado con la Pascua. Porque ya no solamente es pasar de largo para no tocar el hogar. Ya no solamente pasar de largo para no matar al primogénito, sino que ahora es pasar y adentrarse dentro del hogar y vivir con ellos. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? Lo que no tuvieron los israelitas, lo que no tuvo el pueblo geográfico de Israel, lo tenemos nosotros, la iglesia. Ya ha entrado. Ya tenemos intimidad. Allí está el símbolo del matrimonio. Ya tenemos unidad espiritual con el bendito esposo llamado Jesucristo. Ya no me llamarás Señor,
ahora me llamarás mi esposo. Ishi, ya no me llamarás sino Baal. Ahora, entonces nosotros entramos a una nueva situación en donde descritos dentro del paso, esta fiesta de Pascua, está la cena de bodas del Cordero y en este caso del portal dimensional. El paso o cruce del portal es tan importante y nosotros a veces ni sabemos y festejamos estas cosas, que sucede que cuando el novio va a entrar a la casa, ¿qué hace con la novia? La carga. Porque no debe tocar el umbral. Él está introduciéndola a una nueva realidad. Antes era de la familia fulana, ahora es mía. Ahora yo soy tu encargado. Ahora yo soy tu protector, tu proveedor. Ahora soy tu esposo, ahora soy tu familia. Allí no vale que se entrometa la suegra, allí no vale que se entrometa fulano, sultano, no. Son una carne. Por eso es que está implícito en la iglesia que no entra nada que esté corrompido, nada abominable, porque dentro del matrimonio de Cristo y la iglesia todo debe ser perfecto, funcional. Así que lo que nosotros estamos viendo, que en esta cena del Señor, esta última cena, lo que estaba sucediendo en realidad es que les estaba haciendo una promesa de pacto matrimonial. Yo me haré cargo de ustedes, voy a preparar casa para ustedes, un lugar en donde están, y pasarían juntamente con Él al Padre por medio de la puerta. Cristo, Él lo había dicho en Juan 14:6, yo soy el camino vivo y verdadero. Nuestras versiones dicen la verdad y la vida. No, es un solo concepto. Soy el camino vivo y verdadero. Por eso, hermanos míos, con esto voy terminando. Los creyentes no están esperando nada, porque la muerte para el creyente significa pasar directamente a Dios. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el boleto para pasar el umbral dimensional. Y escuche, no estamos esperando en una tumba. No se está esperando ni en el Sheol ni en el Hades. El creyente por eso tiene el pensamiento del apóstol Pablo de Filipenses 1:23, teniendo deseo de partir, pasar y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. O por ejemplo, como él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque paso directamente. La muerte ya no es un impedimento, y por eso los cristianos dejaron de temer la muerte desde el siglo I. Y cuando escuchaban de problemas, cuando escuchaban de peligros, decían, bueno, no importa, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Solamente es un paso. Para nosotros es muchísimo mejor estar con Él. Allí está la fiesta de la Pascua. Después de pasar el umbral, están en plena comunión con Cristo. Concluyo. La Pascua entonces fue un momento único y crucial que permitiría el paso hacia la eternidad. Esa Pascua ahora tenía otra connotación y otro simbolismo para nosotros. Así que termino diciendo esto. Ahora, cuando hay discusiones doctrinales acerca de si la cena del Señor es un mandamiento, una ordenanza, le dicen, una ordenanza, me pregunto yo, ¿existe alguna fiesta que tipifique la realidad de estar en Cristo? ¿O ya lo estamos viviendo? Ya estamos viviendo en la realidad. Ya no tenemos que hacer ningún tipo de símbolo, ¿se da cuenta? Si hay oportunidad de bautizarse, está bien, porque es testimonio, pero no por eso se salva uno. Ya estamos bautizados por la sangre del Cordero, están en los dinteles de nuestro corazón. La cena del Señor es que hay que celebrarla cuando menos una vez al mes. No vaya a ser que Dios nos encuentre nuestros pecados. Se da cuenta que todos los días, cuando nos reunimos como familia o como iglesia, está cumpliéndose el tiempo de la cena del Señor. Ya no hay necesidad de simbolismos, ya no hay necesidad de fiestas, como insisten los judaizantes, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas. Ya no.
ya todo fue cumplido en Cristo. Hoy es tiempo de celebrar la realidad. Padre, te agradecemos porque tu misericordia infinita la disfrutamos hoy y creemos, Señor, que cumples tu propósito perfectamente en cada creyente, sin hacer falta nada que podamos anhelar. Te agradecemos porque ahora tenemos todo en Cristo. Estamos completos, estamos plenos. Y hoy vivimos agradecidos, Señor, sabiendo que todo se ha cumplido en su bendito nombre. Gracias te damos, Señor, porque hemos sido llevados ahora a nuestra nueva realidad, a vivir con Cristo permanentemente en la presencia de Dios, sin ningún intermediario, sin ninguna barrera, Señor. Y también hemos sido llevados a la dimensión de la vida eterna, en donde ahora ni siquiera la muerte física podrá detenernos. Ahora, Señor, estamos contigo para siempre. Te bendecimos por esta hora. Te agradecemos por este pasaje, por este tema, en el nombre de Jesús.